continuación procederé a realizar el diseño de una viga T que tiene las siguientes características. Es una viga simplemente apoyada con una longitud de 8 metros, sometida a una carga última distribuida de 6.92 metros. La sección transversal de la viga T tiene un ancho en el alma de 40 centímetros, un ancho del flanche igual a 1.36 metros, un espesor de placa igual a 6 centímetros, la altura total de la viga incluyendo la torta superior es de 50 centímetros, la resistencia a la compresión del concreto que vamos a utilizar es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y la resistencia a la fluencia del acero es de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Encontradas las ecuaciones para el diseño, establecemos acá una serie de pasos. El primer paso es determinar el momento último actuante, que como lo dijimos ya depende de las condiciones de frontera, el tipo de carga. Como es una viga simplemente apoyada, el momento último ocurre en el centro y está dada por la fórmula de igual a WL cuadrado sobre 8. La carga última la calculamos anteriormente, es de 6.92 toneladas por metro. La luz es de 8 metros, eso al cuadrado dividido 8 nos arroja un valor de 55.36 toneladas por metro. Este momento último, ya por experiencia, es bastante alto. Quiere decir que nos podemos anticipar a que va a ser necesario colocar el acero de tensión en dos filas, no una sola fila de acero, sino dos filas, lo cual hace que el D sea un poco menor, o sea, sería alrededor de 40 centímetros. Una vez que ya calculamos el momento último actuante, vamos a determinar si la viga trabaja como una viga T o trabaja como una viga rectangular. Para eso vamos a suponer que toda la parte de la aleta está trabajando a compresión y determinamos un momento resistente a la compresión, que está dado por el esfuerzo a la compresión multiplicada por el área. El área sería BF, que es el ancho total de la aleta, multiplicado por el espesor. Esto nos da fuerza, hasta aquí es fuerza, multiplicado por el brazo de palanca o el brazo de palanca, que es la distancia que existe entre las dos fuerzas. Eso nos arroja un valor en kilogramos por centímetro, lo pasamos a toneladas por metro, lo afectamos por phi, que es 0.9, y lo comparamos con el momento último resistente. En este caso nos dio 53.89, este 53.89 es menor que 55.36, lo cual quiere decir que la sección de la viga se comporta como una viga T. Si nos hubiera dado un valor de Mn mayor a Mu, la viga se comportaba como una viga rectangular de ancho BF, es decir, no ancho BW o sino ancho BF, y la diseñábamos como una viga rectangular. En el paso 4, entonces ahí sí procedemos a calcular la resistencia Mn1, que es la contribución de las aletas. Eso nos arroja un valor de 3804 toneladas por metro, que sale de multiplicar 0,85 por la resistencia del concreto
es el ancho de las aletas en centímetros menos el ancho del alma por el espesor de la placa superior multiplicado por 40 menos el espesor de la placa entre 2. Determinamos la primera parte del acero que se equilibra con la contribución de las alas a compresión. Eso por equilibrio, despejando a su S1, nos arroja un valor de 24.48 centímetros cuadrados. En el paso 6 calculamos la contribución del alma. Como tenemos el momento último actuante, lo dividimos entre el factor de resistencia phi de 0.9 y le restamos el momento Mn1, que es la contribución de las aletas. Y obtenemos entonces Mn2 igual a 23.47 toneladas por metro. Tenemos Mn2, ya podemos calcular la altura del bloque de compresión. Esa altura del bloque de compresión entonces está en función de Mn2 de la resistencia del concreto y el ancho del alma. Eso nos da 11.25 centímetros, como era de esperarse, mayor al espesor de la aleta, que es de 6 centímetros. Luego calculamos a su S2. Este a su S2 sale de la ecuación de equilibrio de la parte de la contribución del alma. Dividimos entre F y calculamos el acero a su S2 que se equilibra con la contribución del alma a compresión. Se verifica que la cuantía colocada no sea superior a la cuantía máxima permitida. Con el ánimo de facilitar los cálculos, vamos a calcular la cuantía de la segunda parte del acero que sale de la contribución del alma a compresión. Entonces la cuantía colocada sería igual a su S2 entre BW por D. Eso nos arroja un valor de 0.098. Calculamos la cuantía máxima en función de F'C, Fy, beta. Cuantía máxima entonces sería igual a 0.31875 por la resistencia del concreto entre 4200 por 0.85. Podemos decir entonces que la sección, el acero que se le está colocando es adecuado y procederemos entonces a calcular el acero total requerido en la sección, que sería igual entonces a su S1 más a su S2, es decir, 40.29 centímetros cuadrados, teniendo en cuenta que el área de una varilla de pulgada es de 5.06 centímetros cuadrados. Eso multiplicado por 8 nos arroja un valor aproximado a los 40.29. Por tal razón se van a colocar en la sección transversal de la viga, en la parte inferior, 8 varillas de pulgada. Quiero compartir con ustedes una rutina que he diseñado para facilitar el diseño de vigas T. Lo primero que deben calcular entonces es el momento último, que depende de las condiciones de frontera. El momento resistente, asumiendo que toda la parte del ala está contribuyendo a la resistencia a la flexión de la viga.
Ese momento resistente lo afectamos por el factor de resistencia y lo comparamos con el momento último. Si resulta mayor, la viga se diseña como una viga rectangular de ancho BF, el ancho total del ala. Calculamos la cuantía y por último calculamos el acero requerido. Si phi mn resulta menor, entonces la viga se diseña como una viga T y calculamos mn1, luego mn2, el a su S1, la altura del bloque a compresión, a su S2, verificamos que esa cuantía no esté por encima de la máxima permitida que sale de esta ecuación, y si resulta satisfactorio procedemos a calcular el a su S requerido a tensión. Por favor, dejar sus comentarios acerca de la presentación realizada mediante este video, hacer sus sugerencias, preguntas, que estaré presto a poder darles respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias por su atención.